Hola a todos, soy Juan Dix. Recuerden no hacer spoiler en los comentarios si ya leyeron esta historia. Si les gustó el video, por favor, dejen un like y suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para disfrutar de más contenido. También dejaré el link de mi perfil de Wattpad en la descripción del video, donde estaré subiendo esta y otras historias para que las disfruten. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Final Fantasy. Fase 1. La ciudad que nunca duerme. Arco 1. Entra el Zenin. Capítulo 2. Camina antes de correr. Había transcurrido poco menos de un mes desde que Naruto había llegado a este nuevo mundo, Gaia. A decir verdad, no había pasado mucho en este tiempo. Naruto seguía con su entrenamiento, ejercitando su cuerpo por las mañanas con la rutina que había ideado con A-sensei, Gai-sensei y Lee. Era un régimen muy arduo, diseñado específicamente para alguien que tenía un Biju sellado en su interior. Lo que significa que había sido hecho exclusivamente para Naruto. Aunque no se haría más fuerte físicamente, ya que su cuerpo había alcanzado el máximo de su condición física hacía mucho tiempo, pero evitaba que sus músculos se atrofiaran. Por supuesto, teniendo en cuenta quién era, no tenía que preocuparse de que sus músculos se degradaran mucho. Gracias a su factor de regeneración, Naruto podía teóricamente dejar de ejercitarse por completo y su cuerpo se mantendría en perfecta forma durante años antes de que comenzaran a atrofiarse. Simplemente no estaba dispuesto a correr el riesgo de que su cuerpo se deteriorara, además de que el constante ejercicio evitaba que los instintos que había adquirido se fueran. La nueva durabilidad de sus Kage Bunshin también le ayudó en esto. Como ya no podían ser destruidos con un solo golpe, el clon de Naruto podía luchar con él en un terreno parejo. Al principio habían surgido algunos problemas, a saber, que luchar contra él mismo cuando la visión de él y de su clon se superponía hacía que Naruto sufriera un enorme dolor de cabeza. Aunque podía controlar hasta 2 clones y a sí mismo, por alguna razón cuando él y sus clones luchaban entre sí, esa habilidad se desaparecía. Varias veces su Kage Bunshin se había visto obligado a disiparse debido a que su mente estaba sobrecargada por lo que estaba viendo. Para solucionarlo, Naruto había empezado a luchar a ciegas. Tanto él como su Kage Bunshin se ataban los protectores de la frente alrededor de los ojos, para evitar que los campos de visión superpuestos afectaran a su mente. Esto funcionó bastante bien, e incluso ayudó a Naruto al obligarle a confiar en otros sentidos además de la vista, una habilidad que habría sido útil para luchar contra Sasuke y Tobi. Pensar en los dos que se habían ganado su odio le hizo preguntarse sobre aquella batalla final. Todavía recordaba muy poco de lo que había sucedido antes de venir a Gaia, siendo lo último su batalla contra Sasuke y el quedar atrapado dentro de un sello específicamente diseñado para él. Tobi había aparecido entonces y utilizado su técnica de ninjutsu espacio-temporal, Kamui, sobre él. Después de eso, todo lo que recordaba era un dolor insondable y luego, nada. Lo siguiente que recordaba era haber despertado en la habitación de Aerith. Solo podía esperar que después de su desaparición de las naciones elementales, alguien más hubiera retomado su búsqueda y matado a los 2 traicioneros Uchiha supervivientes. Suspirando, Naruto sacudió la cabeza e intentó devolver su atención al presente. No le gustaba pensar en el pasado en este momento, su mente aún no estaba muy segura de haber aceptado realmente que era más que probable que estuviera atrapado en este nuevo mundo por el resto de su vida. No es que hubiera nada malo en Gaia, bueno, aparte de la corporación conglomerada que se enseñoreaba de su riqueza sobre los menos afortunados que ellos. Eso era algo que le cabreaba sobremanera. Era una lástima que la empresa fuera tan grande, Shinra no era como la corporación Gato. Aunque la compañía naviera de Gato era grande, no se acercaba a la escala mundial de Shinra. Además, contaban con un gran ejército de soldados entrenados, mientras que Gato solo había utilizado matones contratados y ninjas desaparecidos para hacer el trabajo sucio. Naruto no tenía idea de cuán grande era el ejército de Shinra, pero si tenían la capacidad de subyugar a todo el mundo de Gaia, entonces era probablemente más grande de lo que él podía manejar por sí mismo. De acuerdo, tal vez este mundo estaba bastante desordenado.
al menos había una cosa en este mundo que había llegado a disfrutar. Gracias. Naruto sonrió al ver a Aerith vendiendo flores a unos metros de él. Era bastante entusiasta a la hora de intentar convencer a la gente de que comprara sus flores, hablando con cualquiera que le diera la hora e intentando convencerles de que compraran una de sus flores. Algunas personas lo hacían, otras no y otras directamente la ignoraban. Pero pasara lo que pasara, Aerith siempre llevaba una sonrisa en la cara mientras trabajaba. A pesar de que no había mucha gente que le comprara, y de que el precio de las flores que vendía era solo de un gil, era algo que la mujer morena disfrutaba y eso era suficiente para él. Estaba de pie a unos metros, apoyado en la pared de un edificio mientras la observaba. Era algo que hacía cada vez más a menudo, incluso cuando no era necesario. Aerith aún no se había dado cuenta, pero el shinobi rubio estaba seguro de que su madre sí lo había hecho, si las miradas que le dirigía no eran más que un indicio. Por suerte, el Mira aún no había mencionado la persistente mirada de Naruto sobre su hija y, aunque no había dicho nada, el rubio no estaba seguro de que le importara que Naruto y Aerith se convirtieran en algo más que amigos. Muchas veces se había preguntado cómo se sentiría la mujer mayor si él y su hija se juntaran. ¿Estaría contenta? ¿Enfadada? ¿Neutral? ¿Intentaría separarlos? El Mira no tenía nada en contra de Naruto, de hecho, el rubio estaba seguro de que la mujer, como mínimo, disfrutaba de su compañía y de la felicidad que le proporcionaba a su hija. Pero eso no significaba necesariamente que aprobara que tuviera una relación con Aerith. Al menos, no una en la que él y su hija se convirtieran en algo más que amigos. O, bueno, al menos él Mira amaba su cocina. Por supuesto, Naruto no estaba seguro de si debía involucrarse en una relación de esa naturaleza con la joven morena. Ninguna de las relaciones que había tenido cuando vivía en las naciones elementales había durado realmente, y las pocas que había tenido no eran lo que el rubio llamaría una relación real. Al menos, no eran del tipo que propicia la formación de cualquier tipo de vínculo duradero más allá de lo que podría formarse a partir del placer físico. La mayoría de las relaciones que había tenido se basaban más en el sexo que en otra cosa, y se habían creado porque ni él ni las mujeres con las que se había acostado querían morir con remordimientos. Habían sido esas relaciones del tipo podríamos morir mañana, así que deberíamos vivir cada día como si pudiera ser el último. Definitivamente no eran del tipo de las que forman un amor duradero. Esto no quiere decir que a Aerith no le gustara, porque le gustaba. Era amable, atenta, compasiva, hermosa, un poco extraña con sus crípticas palabras sobre el planeta, pero para Naruto eso la hacía única. Aerith era única, y eso no era ciertamente algo malo. Tampoco significaba que nunca hubiera pensado en cómo sería entablar una relación con la joven. De hecho, Naruto había pasado bastantes noches pensando en Aerith, en lo buena amiga que se había convertido en tan poco tiempo, y en lo bonito que sería poder sentar la cabeza con ella. Aunque no hacía mucho que la conocía, se había convertido en algo muy importante para él. Aunque Naruto a menudo se preguntaba si eso tenía más que ver con el hecho de que ella era la única persona, además de él Mira, con la que había tenido una verdadera interacción humana desde que llegó a este mundo. Incluso había pensado en cómo sería si él y ella criaran a sus propios hijos. En que él y Aerith se mudarían de Midgar a algún lugar lejano, fuera del alcance de Shinra, donde vivirían una vida sencilla llena de niñas de ojos verdes y pelo rubio y niños de pelo castaño y ojos azules, y viceversa. En realidad, era un pensamiento agradable, y Naruto siempre había querido tener una gran familia, ser huérfano te hacía eso. Aunque probablemente se estaba adelantando a los acontecimientos. Claro que Aerith era una gran persona, alguien con quien se llevaba bien e incluso podía verse viviendo con ella, pero ni siquiera la conocía desde hacía un mes. Poco más de 3 semanas para ser exactos. Podría decir que estaba enamorado de ella, o sus sentimientos eran simplemente un reflejo de que ella era la única persona de su edad que conocía. Además de ser la única persona que le había ayudado más que nadie en este nuevo y extraño mundo. También daba crédito a estos pensamientos el hecho de que había pasado más tiempo con Aerith en 3 semanas que con cualquier otro ser humano desde el comienzo de la Cuarta Gran Guerra Shinobi.
Las únicas criaturas con las que había pasado la mitad de tiempo eran Shima y Fukusaku, los sabios Sapo del monte Myobokusen. Incluso entonces, más del 80% de su tiempo con ellos lo pasó entrenando y perfeccionando sus habilidades para la guerra. Así que no podía contar eso como tiempo de calidad. Con Aerith, casi toda su atención estaba dedicada a ella. El hecho de que vivieran juntos solo lo confundía aún más. Por supuesto, incluso si pudiera admitir que sentía algo por la hermosa joven, todavía había otro problema evidente al que se enfrentaba. A saber, que todavía no estaba seguro de lo que Aerith significaba para él. Habiendo crecido como un huérfano odiado por su carga, Naruto nunca había conocido el amor de una madre y un padre, y gracias a que la gente de Konoha transmitió su odio hacia él a sus hijos, su mente había sido socialmente atrofiada. No había formado vínculos ni amistades con los demás, y eso le había dificultado distinguir la diferencia entre gustar y amar a alguien. De hecho, fue por esa misma razón que había afirmado estar enamorado de Sakura. Cuando eran más jóvenes, había conocido a la chica rosa mientras un grupo de matones se metía con ella. Naruto, siendo Naruto, la había defendido, incluso cuando él mismo había sido golpeado por sus problemas. Sin embargo, en su mente había valido la pena, ya que ese día había sido el primero, el último y el único en el que había tenido un amigo con el que jugar cuando era un niño. Todavía podía recordar lo divertido que había sido tener por fin a alguien jugando con él. Sakura y él habían jugado casi todo el día, jugando en las barras del mono, turnándose para empujarse en el columpio, rebotando de un lado a otro en el balancín. Había sido sin duda el mejor día de su infancia, y uno que atesoraría durante el resto de su vida. Sin embargo, ese día también había terminado con una nota amarga. Cuando la madre de Sakura vino a recoger a su hija y la vio jugando con Naruto, la mayor de las rosas se asustó, arrebatando a la niña rápidamente y marchándose, mientras lanzaba maldiciones al joven. En ese momento, Sakura había parecido más confundida acerca de por qué su madre había estado maldiciendo a su nuevo amigo, y mientras su madre la había alejado, le había prometido encontrarse allí al día siguiente. Naruto había tomado sus palabras al pie de la letra, y al día siguiente había ido al parque a jugar con Sakura. Había esperado allí durante horas, empujándose en el columpio, colgándose de las barras del mono. Después de casi 4 horas de espera, se había dado cuenta de que su nueva y única amiga no vendría. Al principio se había entristecido. ¿Cómo no iba a venir? Sin embargo, al final se lo quitó de la cabeza. Para él, solo era otro posible amigo que había perdido gracias a los padres de esa persona. Había hecho todo lo posible para no pensar en Sakura, y finalmente lo había conseguido. Hasta que la vio de nuevo. Había sido después de suspender por segunda vez la academia, había estado entrando en la academia por tercera vez, cuando había vuelto a ver a Sakura. Nunca en su vida Naruto se había alegrado tanto al ver que la chica de la que se había hecho amigo a los 5 años estaba en la misma clase que él. Sin embargo, cuando había ido a hablar con ella se había decepcionado. No solo no se acordaba de él, sino que incluso le había cogido un intenso odio. Sin duda su odio hacia él se debía a que su madre le decía mentiras sobre que él era un problemático y no alguien con quien debía relacionarse. Fuera lo que la madre de Sakura le había dicho, había funcionado, y Sakura se había negado a hablar con él. A pesar de su decepción por el hecho de que ella no se acordara de él, e incluso pareciera tener una profunda aversión hacia él por alguna razón, eso no le había impedido intentar llamar la atención de la niña rosa. Muchas veces había intentado reavivar la amistad que había tenido con ella, había intentado hablar con ella, pedirle ayuda, preguntarle qué pensaba de las clases. Había hecho todo lo que se le ocurrió para que Sakura le prestara atención. Nada de eso había funcionado, y finalmente, Naruto había decidido que tenía que intensificar su juego. En retrospectiva, podía ver que de ahí había surgido su enamoramiento de la chica. No había sido porque le pareciera bonita, aunque reconocía que era linda, ni tampoco por su inteligencia, aunque hubiera sido la más inteligente de la clase. No, toda la razón por la que le gustaba Sakura había sido porque simplemente había querido recuperar a su primera amiga, y en sus esfuerzos por recuperarla intentó engañarse a sí mismo creyendo que estaba enamorado de ella.
Cuando lo pensó así, Naruto pudo ver que nunca había amado verdaderamente a la chica en ese entonces. En ese momento había sido simplemente amor de cachorro. Aunque después de descubrirlo la consideraba, y la había considerado, como una de sus personas más preciadas. No había sido hasta más tarde, después de que Naruto empezara a tener más conciencia social, cuando se enamoró de ella. Era casi irónico que hubiera sido solo unos meses después de esta revelación que Sakura muriera. Irónico y doloroso. El sonido de unos pasos lentos, medidos y femeninos acercándose a él hizo que Naruto levantara la cabeza para ver a Eret caminando hacia él con una sonrisa en el rostro. En su mano izquierda sostenía la pequeña canasta que usaba para llevar sus flores, y Naruto notó que estaba casi medio vacía, lo que significaba que había tenido bastante éxito hoy. Se detuvo a unos metros delante de él, sin dejar de sonreír. ¿Todo listo?, preguntó, apartándose de la pared. Se tomó un momento para soltar un fuerte bostezo mientras estiraba los brazos por encima de su cabeza, antes de volver a bajarlos. ¿Sí?, respondió Eret con su habitual alegría. De hecho, hoy he ganado un poco más de lo habitual. 50 gil. Teniendo en cuenta que solo vendía un gil por flor, 50 giles estaba bastante bien. Se dio cuenta de que su cesta estaba casi vacía y sonrió. Supongo que les gustaron mucho las flores, ¿entonces? Sí, dijo Eret, asintiendo con la cabeza mientras empezaban a dirigirse a la entrada de los barrios bajos. Tengo que darte las gracias por las nuevas flores, son muy bonitas y parece que a todo el mundo le encantan. Naruto sonrió, había aprendido a través de la experimentación que su Mokuton, o habilidad de liberación de madera, ya no se relacionaba solo con el Jutsu Mokuton. También podía crear plantas de todo tipo, desde hermosas rosas del tipo que cultivaba para Eret hasta plantas extremadamente mortales y venenosas. Era una habilidad útil, ya que, aunque Naruto ya no tenía que luchar mucho, se negaba a dejar que sus habilidades como ninja se oxidaran. Después de todo, nunca se sabía qué tipo de problemas podían acechar a la vuelta de la esquina en un lugar como Midgar. Me alegro, dijo, si vendemos así todos los días, podríamos incluso permitirnos algunas comodidades más. Eret puso los ojos en blanco. No vendo esto para ganar dinero, Naruto. Lo sé, respondió Naruto, levantando las manos en defensa. Solo digo, se interrumpió cuando alguien se puso delante de él. El hombre frente a él era un hombre alto de piel oscura, era calvo y tenía una pequeña perilla. Llevaba un traje azul oscuro bastante bien confeccionado, y a pesar de ser oscuro llevaba unas gafas de sol. Naruto habría asumido que era algún tipo de hombre de negocios, si no fuera por la forma en que se movía. Los pasos cuidadosos y medidos al caminar, y la forma en que su cuerpo parecía enrollarse como un resorte cargado listo para ser liberado. Este hombre tenía el andar de alguien que era un luchador experimentado. Eret se escondió rápidamente detrás de Naruto y él, sintiendo su miedo al hombre, se puso delante de ella. Espero que tengas una buena razón para molestarnos en nuestro camino a casa, dijo Naruto, con una amenaza subyacente en sus palabras. No sabía quién era esa persona, pero podía intuir que Eret estaba al menos familiarizada con ella. Le era imposible no oler el miedo que ella poseía, aunque hiciera muy bien en ocultarlo. Rude no dijo nada, sin embargo una voz detrás de la pareja atrajo la atención de Naruto. No tenemos ninguna razón para molestaros, dijo un hombre de físico espigado, pelo rojo desordenado que terminaba en una larga cola de caballo, y dos marcas rojas simétricas en los pómulos. Llevaba unas gafas de sol, que se le habían subido a la frente, una chaqueta de traje desabrochada y una camisa de vestir desabrochada. Tenía una apariencia perezosa, pero Naruto no dejó que eso lo engañara al ver la vara electromag metida en su cinturón. Sin embargo, esperábamos que la joven nos acompañara de vuelta al cuartel general de Shinra. Naruto vio que Eret se estremecía e intentaba esconderse más detrás de él, un esfuerzo inútil teniendo en cuenta que estaban encerrados por ambos lados. Sin embargo, ese pequeño acto fue toda la información que Naruto necesitaba para actuar. Lo siento, pero Eret y yo estamos algo apurados, dijo Naruto, con un tono informal, como si no estuviera hablando con dos personas que intentaban secuestrar a su primer y único amigo en Gaia.
bajo la camisa de manga larga que llevaba el brillo de su materia pasaba desapercibido. Quizás en otro momento, señores. Pues ya ves que es una pena, dijo el pelirrojo. Porque nos ordenaron traerla. El presidente Shinra dice que la dejó ir lo suficiente y quiere que vuelva a casa. Ese lugar no es mi casa, dijo Aerith, y Naruto se sorprendió realmente por el veneno en su voz. Aunque también sabía que solo estaba ocultando lo asustada que estaba. Lo cual también era una sorpresa, ya que nunca había visto a Aerith asustarse de nada, incluso cuando se enfrentaba a los monstruos de los barrios bajos era bastante intrépida. Y no volveré. Pues ahí lo tienen, señores. Naruto recolocó lentamente sus músculos, preparándose ya para un enfrentamiento. Al parecer no le gusta ese lugar. Ahora les sugiero que se vayan antes de que decida hacerlos irse de una manera que no solo será dolorosa, sino también humillante. Hombre, ¿quieres escuchar a este chico rude?, dijo el pelirrojo mientras sacaba su varilla Electromag. Hizo un gesto con la muñeca y la vara se extendió, chispeando con rayas azules de electricidad mientras se encendía. Parece que alguien tiene que darle una lección a este gamberro. Creo que los únicos que van a recibir una lección son ustedes dos, afirmó Naruto, con los ojos entrecerrados. Una lección de lo que ocurre cuando se amenaza a mi preciada gente. Kage Bunshin no Jutsu, y justo al lado del ninja rubio aparecieron dos sólidos clones. Gracias a su entrenamiento, Naruto era capaz de usar más de un clon para luchar, aunque si eran más de dos, su cerebro se sobrecargaría de información. Los dos clones atacaron a los sorprendidos agentes de Shinra, que apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando las copias rubias les golpearon la cara con un puño. ¿Qué demonios?, gritó el pelirrojo mientras se ponía en pie después de que el golpe lo derribara. Se movió la mandíbula, tratando de recuperar la sensibilidad. Sentía como si ese puñetazo se la hubiera roto. Este chico tenía algo de fuerza, ¿y qué era eso de las copias? Miró al rubio para ver que se quedaba parado, como si esperara algo. El hombre negó con la cabeza, frunció el ceño y envió una mirada a la copia del rubio. Da igual, te voy a dar una lección, imbécil. Podría averiguar qué demonios estaba pasando después de darle una paliza a este mocoso. Disparar primero, preguntar después, por así decirlo. Corriendo hacia Naruto con pasos asombrosamente rápidos pero precisos, el pelirrojo se acercó balanceándose. La vara en su mano era un borrón, y se inclinó hacia abajo para golpear a Naruto en la cabeza. Este retrocedió, y el golpe le pasó por encima con varios centímetros de sobra. A pesar de ello, el pelirrojo no cedió ni un segundo, entrando con fuerza y lanzando varios golpes más al rubio. Un golpe ascendente desde la cadera izquierda hasta el hombro derecho fue evitado cuando Naruto se desvió del ataque, moviéndose hacia su izquierda y usando la palma abierta de su mano derecha para redirigir el golpe del hombre por completo. Una estocada fue esquivada de la misma manera, solo que Naruto se movió hacia la derecha y su mano izquierda bajó y golpeó el antebrazo del pelirrojo. Con la combinación de su impulso hacia adelante y el golpe de Naruto con la palma hacia abajo, el pelirrojo fue enviado a tropezar hacia adelante. Se recuperó admirablemente, convirtiendo su tropiezo en un giro de hombros hacia adelante, antes de volver a ponerse de pie. Naruto se quedó parado mientras el hombre giraba, con los ojos clavados en él con una expresión de sorpresa e incredulidad. El hombre se tomó un momento para recuperarse de su sorpresa por haber sido esquivado tan fácilmente, sus ojos abiertos volvieron a su expresión perezosa mientras una sonrisa cruzaba su rostro. «Eres mejor de lo que esperaba», le felicitó. Fue entonces cuando se fijó en los ojos del rubio, unos brillantes orbes azules de poder que cualquiera que trabajara en Shinra debería reconocer. Eran los ojos mejorados de Mako de soldado. O al menos eso pensó. ¿Qué mierda? El hombre pareció quedarse sin palabras por un momento. Su boca quedó abierta en una mirada de asombro, los ojos se ensancharon para acompañar la mandíbula abierta. Naruto ladeó la cabeza con curiosidad, preguntándose por qué la persona que acababa de atacarle con tanto entusiasmo estaba allí de pie. ¿Pasa algo?, preguntó, alzando una ceja. El pelirrojo del traje de negocios negó con la cabeza, recuperando el ingenio y lanzándole una mirada penetrante que no pareció afectar a Naruto en lo más mínimo.
Esos ojos, eres una especie de soldado o algo así. Naruto tarareó, cerrando los ojos por un momento, como si estuviera contemplando la pregunta. Quizás, puede ser. Sus ojos se abrieron de nuevo, con la sonrisa aún en su sitio. ¿Importaría si lo fuera? Por el ceño fruncido de la cara del pelirrojo, definitivamente había algún tipo de problema. No es que fuera a dejar que el rubio supiera cuál. Al final, se encogió de hombros. Supongo, admitió, y entonces la batalla comenzó de nuevo. Acortando la distancia en cuestión de segundos, el pelirrojo soltó una andanada de rápidos ataques. Estocada, golpe horizontal en el torso, golpe descendente en la cabeza, tajo diagonal en el pecho, sin cejar en sus ataques durante su intento de derribar al hombre bigotudo. Su juego de pies era ligero, moviéndose constantemente, cambiando, mientras continuaba su ofensiva, esperando conseguir al menos un buen golpe. Eso era todo lo que necesitaba para derribar al rubio. Sus golpes eran bastante rápidos, era obvio para el rubio que este hombre no se basaba en la fuerza bruta para causar daño, sino en la velocidad para derribar a sus oponentes rápidamente. La varilla electromagnética probablemente estaba allí para compensar la falta de daño que podía hacer al atacar. Naruto esquivó los intentos del hombre por golpearlo, puede ser rápido pero su velocidad no era nada comparada con la de Maito Gai, Rogue Lee, todos los cuales tuvieron que ver con la creación y el entrenamiento del taijutsu de Naruto. Al lado de esos tres este hombre se movía en cámara lenta. Mientras continuaba esquivando, el rubio sintió curiosidad por la vara y sus capacidades. Queriendo ver qué tipo de daño hacía, no esquivó el siguiente ataque y lo bloqueó. Se estremeció un poco al recibir el impacto, pero no reaccionó de otra manera. El ataque dolía, eso era seguro, y probablemente paralizaría a cualquier otra persona, pero no sería suficiente para acabar con él. Naruto sonrió. Durante su tiempo de entrenamiento con los clones, había aprendido algunas cosas bastante interesantes sobre ellos. La primera era que eran mucho más duraderos que los que había hecho anteriormente. Funcionaban exactamente de la misma manera, repartiendo su chakra de manera uniforme entre todos los que había hecho. Sin embargo, estos clones eran tan sólidos como su propio cuerpo, hasta su factor de curación regenerativa. Podían aguantar casi cualquier paliza que alguien les diera, Naruto lo sabía porque lo había puesto a prueba. Sin embargo, había una desventaja. Lo que sentían los clones también lo sentía el Naruto original. Así que si un clon era apuñalado en el corazón y moría, Naruto sentiría como si alguien le hubiera apuñalado en el corazón. Era una compensación por la durabilidad, y como el rubio tenía un umbral de dolor ridículamente alto gracias a las numerosas puñaladas, quemaduras y heridas de jutsu que había recibido a lo largo de los años, podía soportar la mayoría de los ataques, incluso los mortales, sin inmutarse. Otra habilidad que había notado en sus clones era que tenía una especie de control sobre ellos. No podía controlar todos sus movimientos, ya que tenía que moverse él mismo, y controlar a uno de sus clones le obligaba a centrar toda su atención en él. Pero podía darles órdenes mentales y coordinarse con ellos hasta un grado extremo. No sería un alarde ocioso decir que el trabajo en equipo del que Konoha estaba tan orgulloso no tenía nada que ver con él y con las habilidades de trabajo en equipo de sus réplicas. Habiendo visto todo lo que necesitaba sobre las habilidades del pelirrojo, Naruto procedió a comenzar su propio ataque. El pelirrojo se encontró de repente a la defensiva, mientras Naruto realizaba ataques rápidos y cegadores, utilizando principalmente sus pies para golpear, mientras sus manos mantenían el arma del hombre ocupada. No pasó mucho tiempo antes de que el pelirrojo se viera abrumado. «Mierda», pensó al terminar recibiendo un sólido golpe en la tripa tras haber bloqueado una patada alta en la cara. «Este chico se mueve como un rayo. ¿Quién demonios es?» XXXX. Al igual que su contraparte el otro clon de Naruto estaba probando las capacidades del hombre llamado Rude. La madre de este tipo debe haberlo odiado para darle semejante nombre, pensó el rubio mientras esquivaba otro ataque.
A diferencia del pelirrojo, que se basaba en la velocidad para golpear a sus enemigos y en su pistola eléctrica para hacer el resto, Rude utilizaba golpes fuertes que eran mucho más potentes y realmente capaces de infligir algo de dolor si impactaban. Sin embargo, al igual que el pelirrojo, al que Naruto decidió llamar rojo para simplificar, los ataques de Rude tenían su propia debilidad. Podían ser poderosos, pero eran muy lentos y fáciles de esquivar. Así que Naruto bailó alrededor de los golpes del hombre, sonriendo todo el tiempo mientras la cara del hombre se volvía más y más frustrada. Era interesante verlo, ya que por la forma en que los músculos faciales de Rude se movían, podía ver que el hombre de piel oscura no estaba acostumbrado a mostrar sus emociones muy a menudo. Cuando el hombre comenzó a volverse descuidado y lento, Naruto decidió que era hora de mostrarle lo que era la verdadera fuerza. Dejando que el siguiente ataque viniera hacia él, levantó una mano, atrapando casualmente el puño como si el golpe hubiera sido lanzado por un niño. El ataque realmente consiguió picar, el rubio incluso pudo sentir un cosquilleo recorriendo sus brazos. Si no hubiera reforzado su cuerpo con chakra, ese puñetazo podría haberle roto el brazo. Naruto no dejó que nada de esto se mostrara en su rostro. En su lugar, sonrió al ver que los ojos de Rude se abrían bajo sus gafas de sol. «Déjame mostrarte cómo se lanza un puñetazo de verdad», dijo el rubio. Actuando con demasiada rapidez para que Rude pudiera siquiera ver y mucho menos seguir, Naruto soltó su mano y arremetió con un rápido pero poderoso puñetazo. Que nunca se diga que Naruto Uzumaki no ha aprendido de los mejores. Con gente como Lee Gai enseñándole taijutsu, el rubio se había convertido en un monstruo del combate cuerpo a cuerpo. Cuando la guerra llegó a su punto álgido, se decía que su velocidad rivalizaba con la de su padre, y la potencia de sus ataques solo era superada por A cuando usaba su Reiton no Yoroi o por Lee Gai cuando abrían las 8 puertas interiores. Sin embargo, ellos no habían sido sus únicos maestros en taijutsu, y Naruto, que había necesitado, ser el shinobi más poderoso que pudiera, acudió a la única persona que podía ayudar a que su ya gran fuerza natural aumentara fenomenalmente. Había acudido a Tsunade. Cuando Naruto se había acercado por primera vez a la rubia y pechugona Hokage y le había pedido que le enseñara el secreto de su superfuerza, Tsunade se había reído de él. Había que admitir que, aunque era mucho más poderoso que antes, su control de chakra seguía siendo pésimo, y aunque era mejor en el control de su energía caótica, no había sido lo suficientemente bueno para que ella le ayudara a enseñarle su técnica secreta de fuerza. Pero Naruto era terco, había persistido y a pesar de que Tsunade no podía enseñarle su superfuerza, había estado dispuesta a ayudarle a idear algo igual de bueno cuando necesitaba un golpe extra sin entrar en su modo zen o en su estado Jinchuriki. Trabajando juntos, los dos habían dado con un sustituto adecuado. No era tan fuerte como su técnica de fuerza, ni mucho menos, pero funcionaba mejor que cualquier otro jutsu para aumentar la fuerza, aparte de su modo zenin. Al encerrar todo su puño en chakra y liberarlo al impactar, Naruto conseguía más o menos el mismo efecto que la técnica de Tsunade. Había algunas diferencias, a diferencia de la fuerza de Tsunade, requería de 16 a 20 veces más chakra que la de ella y como el chakra se igualaba en toda su mano, el ataque no hacía tanto daño. Pero a Naruto esas debilidades no le importaban mucho. Siempre había tenido unas reservas monstruosas de chakra, combinando eso con su capacidad de restaurar chakra gracias al Kyuubi, y el coste era insignificante para él. Eso significaba que el único componente por el que Naruto debía preocuparse era su sincronización, y Naruto tenía una gran coordinación entre manos y ojos. Si Rude hubiera sido capaz de ver el golpe que Naruto le lanzó, habría visto inmediatamente el manto azul de energía que cubría las manos del rubio. Tal y como estaba no lo vio, así que cuando Naruto atacó, no solo Rude no se lo esperaba y por lo tanto era incapaz de prepararse, sino que era probable que no hubiera sido capaz de aminorar su herida incluso si se hubiera preparado para el golpe. El ataque fue lanzado a las tripas de Rude y el calvo podría haber jurado que todo su estómago se desmoronó y su caja torácica se quebró mientras su cuerpo temblaba. Entonces salió volando hacia atrás más rápido que una bala disparada por una pistola. Se estrelló contra la pared, agrietándola por la presión.
La pared pareció ceder como si fuera incapaz de soportar su peso. En el punto de impacto se formaron grietas en forma de telaraña. Rude solo tuvo un momento para gemir antes de que la pared se desprendiera, liberándolo a la gravedad y enterrándolo bajo una pila de ladrillos. Naruto apartó la mirada de donde estaba enterrado el hombre, aún estaba vivo ya que el rubio podía sentir su chakra. Aunque estaba fluctuando, sobreviviría siempre y cuando recibiera atención médica. Miró para ver que el otro clon ya había terminado con el rojo, el hombre estaba desplomado contra la pared noqueado. Los dos debían agradecer que ya no quisiera matar más o habrían muerto. Los dos Naruto se miraron antes de asentir. Un segundo después, ambos desaparecieron en una bocanada de humo, sin dejar más evidencia de que estaban allí que los dos hombres inconscientes y la pared en ruinas. XXX. Naruto suspiró aliviado cuando su vista volvió a ser un solo campo de visión. Como Pain aguantaba 7 caminos era algo que no podía entender el rubio, apenas podía soportar 3. Al desaparecer el peligro, Naruto miró a su amigo. Durante el ataque de sus clones, había cogido a Eri en brazos y había corrido por la pared, utilizando su habilidad de salto de techo para llegar a la entrada de los barrios bajos. En ese momento, ella seguía en sus brazos, con los brazos rodeando su cuello y la cara enterrada en su hombro. Parecía asustada y el solo hecho de pensar que esos hombres eran la causa lo enfurecía. No sabía qué estaba pasando, pero se juró a sí mismo que llegaría al fondo de esto. Aerith, dijo Naruto en voz baja. Ahora estamos a salvo, esos hombres ya no están aquí. ¿En serio?, preguntó Aerith. Ella miró a Naruto y él le sonrió. ¿De verdad?, sonrió, ¿no pensaste que serían capaces de vencerme, verdad? Por supuesto que no, Aerith le sonrió. Gracias. Oye, ¿no es eso lo que se supone que hace el héroe?, preguntó Naruto. Ya sabes, rescatar a la princesa, salvar el día y todo eso. Aerith soltó una ligera risita y el rubio sonrió antes de suspirar. Aerith, entenderé si no quieres hablar de ello, pero esperaba que pudieras arrojar algo de luz sobre por qué esos hombres te perseguían. Aerith guardó silencio y se enterró en su hombro de nuevo. No quiero hablar de ello. Lo sé, pero puede ayudarme a protegerte mejor, dijo Naruto. Pensarás que soy diferente. Lo dices como si ser diferente fuera algo malo, bromeó el rubio. Sin embargo, eso parecía no ser lo más adecuado para decirle a Aerith y se sintió un poco nervioso cuando ella lo fulminó con la mirada. Aerith nunca miró con desprecio. No quiero ser diferente. Quiero ser normal. Naruto suspiró, no sabía muy bien qué era lo que pasaba, pero se daba cuenta de que era, al menos en algunos aspectos, similar a su situación con Kyuubi. Se acercó a una gran pila de escombros y se sentó. Colocando a la castaña en su regazo, Naruto puso sus brazos alrededor de su cintura y la abrazó. No sabía que lo poseía para hacer esto, o tal vez sí, simplemente no estaba dispuesto a admitirlo, pero no podía negar que disfrutaba tener a la joven entre sus brazos. Y a ella tampoco pareció importarle, ya que su cuerpo se relajó en el suyo, aunque él supo que aún le molestaba su pregunta por la forma en que sus músculos seguían rígidos. Puedo entender cómo te sientes, comenzó. Sé lo que es ser diferente. ¿Y qué hay de que te miran como si fueras una especie de experimento científico?, preguntó Aerith con un poco de amargura. Era un tono de voz muy diferente al que estaba acostumbrado de ella. La joven morena nunca había mostrado ninguna forma de emociones negativas, siendo siempre positiva, alegre y ligeramente juguetona desde que se conocieron. Pero cada vez estaba más claro que si bien su actitud no era de ninguna manera una actuación, también era utilizada para ocultar algo que le resultaba doloroso. Lo que era Naruto no lo sabía, pero probablemente tenía algo que ver con su pasado. Yo también sé cómo es eso, dijo Naruto, sorprendiendo a la chica. Lo que decía era cierto, tanto Orochimaru como Kabuto habían adquirido una especie de fascinación enfermiza por él durante su tiempo de vida. Estaba seguro de que si les hubieran dado la oportunidad, habrían realizado con gusto todo tipo de retorcidos experimentos con él. Rápidamente se sacudió los pensamientos perturbadores y continuó. Sé lo que es ser diferente.
de dónde vengo, antes de que consiguiera ganarme el respeto la gente siempre me trataba como si tuviera la peste, como si fuera una especie de monstruo que había que evitar a toda costa. Incluso cuando era pequeño era así. Los padres no dejaban que sus hijos jugaran conmigo, siempre les decían que yo no era bueno y que serían castigados si lo intentaban. Había entrado en la academia de ninjas para que la gente dejara de ignorarme o mirarme como si hubiera hecho algo malo, y esperaba que si los niños estaban lejos de sus padres podría ser amigos. Debería haberlo sabido, pero ¿qué puedo decir? Entonces era ingenua y estúpida. Cuando empezó la academia, todos los adultos habían transmitido su odio hacia mí y a sus hijos, y pronto fui el hazmerreír de la clase. Los que no me ignoraban se burlaban de mí, y al final me vi obligado a representar el papel que me habían impuesto. Pensé que si iban a burlarse de mí de todos modos, también podía hacer algo de lo que mereciera la pena reírse. Así que me hice el tonto, hice bromas, hice todo lo que pude para llamar la atención, porque incluso la atención negativa era mejor que ninguna. Miró a Eri y vio que estaba llorando, si era por su historia o por pensar en la suya Naruto no lo sabía. Y al final no le importaba. Ofreciéndole a la joven una suave sonrisa, le limpió suavemente las lágrimas, rozando sus mejillas justo debajo de los ojos con el dorso de los dedos. Así que créeme, sé lo que es ser diferente. Ahora, ¿por qué no me dices qué te pasa? Aerith miró a Naruto, los ojos azules brillantes se encontraron con los verdes esmeralda. Esos ojos, realmente tenía los ojos más hermosos que ella había visto, incluso mejor que... Sacudió la cabeza, desterrando los pensamientos antes de que pudieran formarse. Volviendo a mirar a Naruto, decidió en ese momento que él era de confianza, lo suficiente como para poder contarle su más profundo secreto. Lo único que podía hacer que se desmoronara como lo había hecho. No soy exactamente humana, no como las demás personas de Gaia. Soy lo que se conoce como un cetra, o un antiguo. XXX. Naruto frunció el ceño mientras se apoyaba en la cabecera de su cama. Sus manos estaban recogidas detrás de él, haciendo de almohada para su cabeza. Era bastante tarde en la noche, o el equivalente a la noche dentro de los barrios bajos, tanto Aerith como su madre se habían ido a dormir hace algún tiempo. Sin embargo, Naruto no pudo dormir esta noche, su mente estaba demasiado ocupada tratando de procesar lo que había aprendido hoy para poder descansar. Aerith le había contado lo que pudo sobre su pueblo, lo poco que sabía de todos modos. Los antiguos, más conocidos como los Cetra por las pocas personas que aún los conocían, habían sido una raza nómada que podía o no haberse originado en Gaia. Según ella, se habían asentado en el planeta tras un largo y arduo viaje. Algunos Cetra, que más tarde se llamarían los antiguos, continuaron su viaje, mientras que otros se asentaron y acabaron convirtiéndose en los humanos actuales. En algún momento la mayoría de los Cetra se extinguieron. Aerith había sido muy poco clara en esta parte, haciéndole saber a Naruto, a través de sus observaciones, que no sabía lo que les había sucedido, aparte de que la mayoría se extinguió. También estaba claro que algunos de ellos habían sobrevivido, ya que Aerith se había proclamado a sí misma como la última Cetra conocida en Gaia. Naruto no estaba seguro de si eso era cierto o no, pero había decidido creerla. Por lo menos, el hecho de que Shinra la persiguiera daba credibilidad a sus afirmaciones. Teniendo en cuenta lo grande que se suponía que era la empresa, y lo despiadados que eran claramente, sabía que si existía otro Cetra, sin duda ya lo habrían encontrado a él o a ella. El hecho de que no lo hubieran hecho no dejaba ninguna duda en la mente de Naruto de que no había ningún otro Cetra en Gaia. También significaba que Shinra no se detendría en su persecución de Aerith. Sin embargo, esto le dejaba un problema. Naruto había planeado finalmente volver a sus raíces ninja, más o menos. En algún momento había planeado encontrar alguna forma de anunciar sus servicios como mercenario, dispuesto a aceptar casi cualquier trabajo por el precio adecuado. Como ya no le interesaba matar, planeaba aceptar trabajos más en la línea de los detalles de protección. La caza de monstruos, no consideraba que matar monstruos estuviera mal, ya que no eran humanos, y cualquier otra cosita que hubiera que hacer. Esencialmente, el equivalente a las misiones de rango D en este mundo.
Esperaba que esto le permitiera ganar dinero para que Elmira y su hija no tuvieran que depender de las flores de Aerith para obtener ingresos. Estaba agradecido de que las dos le hubieran dejado quedarse con ellas, sin embargo, no se sentía bien aprovechándose de su hospitalidad cuando no había hecho nada para tirar del carro. Ahora tenía un problema. Con esos hombres tras ella, significaba que no podía permitirse el lujo de venderse, y los clones tampoco eran una opción. Aunque tuvieran su fuerza, sus habilidades y su durabilidad, seguían dividiendo su chakra por la mitad, lo que significaba que sería al menos la mitad de débil de lo que era en otras circunstancias, y cuantos más clones hiciera, más débil se volvería. Y aunque aquellos hombres con los que había luchado habían sido derrotados por dos de sus clones, esto era más un atributo de la sorpresa que de la habilidad. Naruto estaba seguro de que, si volvían a luchar, estarían mejor preparados para él y, por tanto, no les pillaría desprevenidos. Sí, Naruto decidió que usar clones no era una opción. Naruto, ¿estás despierto? Escuchar la voz femenina y familiar susurrar su nombre hizo que Naruto mirara hacia la puerta. Estaba un poco abierta, solo una pequeña rendija. Pudo ver uno de los suaves ojos verdes de Aerith asomando por la puerta. «Aerith, ¿qué haces todavía levantada?», preguntó Naruto, con el ceño fruncido. «Has tenido un día muy duro, deberías descansar un poco». Al ver que Aerith no respondía, se mostró ligeramente preocupado. «¿Te pasa algo?». «No puedo dormir». Naruto se sentó más erguido y le hizo una seña para que entrara. Al ver el gesto de su mano para que entrara, Aerith lo hizo, cerrando la puerta tras ella lo más silenciosamente posible. Se dio la vuelta y se acercó sigilosamente a él, con pasos suaves y casi silenciosos. Sin duda, en un intento de hacer crujir las baldosas de madera y despertar a Elmira, cuyo dormitorio estaba justo debajo del suyo. Una vez que Aerith alcanzó a Naruto, dicho rubio sacó las piernas de debajo de las sábanas y las deslizó fuera de la cama hasta que sus pies tocaron el suelo, permitiendo que la morena se sentara a su lado. Por un momento no hubo más que silencio. Naruto estudió la expresión de Aerith, notando la forma en que su rostro estaba ligeramente pálido y el ligero brillo de sudor en su piel. Estaba claro, por la forma en que sus ojos se dirigían a los de él, solo para mirar hacia otro lado, que ella quería decirle lo que estaba pensando, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Lo que significaba que Naruto tendría que ser el que iniciara la conversación. ¿Pesadillas?, preguntó. Él no creía que ese fuera el caso, pero pensó que era una buena oportunidad para que ella se desahogara de lo que le preocupaba. Aerith negó con la cabeza. Necesitaría ir a dormir para tener pesadillas. Entonces se trata de lo que ha pasado hoy. No era una pregunta, y Aerith lo sabía. Aún así, asintió con la cabeza. No es la primera vez que vienen a por mí, dijo lentamente. Naruto levantó las orejas ante su admisión, en cierto modo ya se lo había imaginado, pero ella no lo había confirmado y, con toda la información que le había dado sobre los Cetra, había estado demasiado inundado como para preguntar realmente sobre la gente que la perseguía. Normalmente no me molestaban tanto. Aunque siempre me han asustado, siempre he sido capaz de pasar por encima de ellos. Pero esta vez, se estremeció un poco y Naruto, sin saber muy bien qué hacer pero queriendo consolarla, deslizó su brazo izquierdo alrededor de su hombro. Aerith no se resistió, en lugar de apartarse se acercó más a él, relajándose en su semiabrazo, con la cabeza apoyada en su hombro mientras aspiraba el ligero olor a almizcle de su aroma. A pesar de que Naruto olía a metal, a sangre, porque aún no se había lavado del todo, y a su propio aroma, lo encontró extrañamente reconfortante. Esta vez casi me habían atrapado, comenzó de nuevo. Su voz tembló un poco, y Naruto recordó que si bien esta joven podía ser muy valiente, seguía siendo solo eso. Una joven que nunca había experimentado realmente los horrores que la vida ofrecía, nunca había visto las atrocidades que la gente podía cometer para conseguir lo que quería. Aunque estaba claro, por la forma en que había mirado a esos hombres, que sabía lo que probablemente sería de ella si se iba con ellos. Ella lo miró y Naruto sintió que su corazón se estremecía ligeramente al ver sus ojos temblorosos.
Nadie debería tener unos ojos tan temerosos, y menos una mujer tan extrovertida y amable como Aerith. Si no hubieras estado allí me habrían atrapado esta vez. Se estremeció. De todas formas, ¿qué quieren de ti exactamente?, preguntó Naruto. Quiero decir, sé que eres una cetra y todo eso, pero ¿para qué te necesitarían? Eso era algo que le había molestado, cuando Aerith le habló de los cetra. Aunque estaba claro que su pueblo tenía algún tipo de poder, todavía no podía entender qué quería Shinra con ella. Aunque ciertamente podía crear teorías basadas en lo que había visto de Rude y Red. La forma en que esos dos habían hablado, sin una pizca de remordimiento por lo que podría sucederle si Aerith aceptaba ir con ellos. Era obvio que la gente de Shinra no era agradable, en el mejor de los casos Aerith estaría sometida a todos sus caprichos y obligada a hacer lo que ellos quisieran. En el mejor de los casos, bueno, si esta gente se parecía a Orochimaru, estaría en problemas si la atrapaban. Durante unos segundos Aerith se quedó en silencio, contemplando qué decirle. Al final, decidió no decir nada, él la había protegido y, lo que es más importante, ella confiaba en él. Si alguien era digno de conocer esta información era Naruto. Hay una leyenda sobre los cetra. Los cetra eran una raza que viajaba por el planeta, curándolo y cultivándolo, y al final de su viaje encontrarían la Tierra Prometida, una región de suprema felicidad. ¿Y Shinra quiere encontrar estas tierras? Esa sería mi suposición. Aerith se encogió un poco de hombros. Cuando era pequeña, una de esas personas con trajes negros había venido a nuestra casa. Dijo que me habían estado buscando y que quería que mamá me devolviera. Yo me negué, por supuesto, y él soltó un largo discurso sobre que mi madre era una antigua y que yo sería la que llevaría a todos a una tierra de felicidad suprema. Después de eso mi madre y yo nos mudamos, no quería volver con ellos solo para que me encerraran en un laboratorio de investigación y me estudiaran. Pero mamá no podía protegerme. Vivíamos en los barrios bajos del sector 2 antes de venir aquí. Por eso quieres ser normal, ¿no?, dijo Naruto, dándose cuenta de repente de por qué no le gustaba la idea de ser diferente. Porque Shinra te quería por ser diferente, por ser un cetra. Sí, admitió Aerith, sin poder decir nada más ya que Naruto dio en el clavo. Suspirando un poco, levantó su cabeza del hombro de Naruto y lo miró. No quiero ir con esa gente, no volveré. Y no tendrás que hacerlo, dijo Naruto. En su mente ya había decidido lo que iba a hacer en este mundo. Cuando una persona tiene algo importante que proteger, es cuando se vuelve realmente fuerte. Aerith lo miró, con la cabeza inclinada hacia un lado en señal de curiosidad. Naruto le ofreció una sonrisa. No dejaré que te lleven. A partir de ahora, te protegeré. Por alguna razón, en cuanto escuchó sus palabras, Aerith sintió una extraña mezcla de emociones. Su corazón estaba acelerado, su latido era errático y rápido. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirse relajada, en paz, segura. Había un calor en su pecho que se extendía por todo su cuerpo. También se exteriorizó en el más bello de los rubores. Aerith enterró su cara en el hombro de Naruto en un intento inútil de ocultar su rubor. Gracias. Naruto se rió ligeramente mientras la mano en su hombro trazaba distraídamente un remolino Uzumaki a lo largo de la tela semitranslúcida que cubría su piel. De nada. Esa noche Naruto hizo el voto de no volver a fallar. Contra viento y marea, protegería a esta chica, que se había convertido en su más preciada y única amiga en este nuevo mundo. XXX. ¿Dices que ambos fueron derrotados? Sí, señor. Enviamos a Reno y a Rude a capturar a la antigua. Sin embargo había un hombre con ella. Afirman que utilizó una nueva y extraña magia que podía crear copias de sí mismo para luchar y fue capaz de derrotarlos a ambos con facilidad. Si este hombre es tan fuerte como dices, entonces podría muy bien poner en peligro nuestros planes de encontrar la Tierra Prometida. ¿Debo enviar más turcos para capturarla? No, Zen, la dejaremos por ahora. No sería una buena idea intentar capturarla con una persona tan poderosa y desconocida protegiéndola. ¿Hay algo más que sepamos sobre este hombre? Sí, señor, tiene el pelo rubio de punta, y ojos azules brillantes. Reno cree que puede ser un ex soldado. ¿Un ex soldado dices?
Sí señor, sin embargo, como solo tengo una descripción física básica, no puedo buscarlo en la base de datos. Averigua lo que puedas. Quiero saber todo lo posible sobre este supuesto soldado. Una vez que sepamos con quién estamos tratando podremos actuar. Muy bien, presidente Shinra. A fin de capítulo. Espero que les haya gustado el capítulo. Hasta la próxima.
の通り